Bueno, vamos a comenzar hoy con una breve clase destinada al tema 4 y a los primeros contenidos del mismo, que en el libro dice el siglo XVIII, Reformismo Borbónico e Ilustración, y en el currículum alude pues a una cosa realmente idéntica, pero con otro título: España en la órbita francesa, el reformismo de los primeros Borbones, 1700 a 1788. Lo de España en la órbita francesa pues alude a la dependencia que vamos a tener de Francia durante todo el siglo XVIII y que desencadenará al final, al principio del siglo XIX, pues la guerra de la independencia con la ocupación napoleónica. Comenzamos con el reinado del primer Borbón, que es Felipe V. Entonces, dentro de este tema adquiere bastante peso estos primeros contenidos. Como veis, os hago aquí una pasada rápida de los contenidos que existen del tema, pero los que vamos a dar hoy son los relativos pues, a lo que es la guerra de sucesión, es decir, cómo se produce la llegada de la dinastía borbónica pues, al trono español, que hasta el momento estaba detentado por los Austrias. Son contenidos que suelen ser bastante recurrentes en selectividad, pero que no es difícil que nos queden nada claros y que vamos a hacer todo lo posible porque los apuntes pues, los podamos tener lo más escuetos posible dentro de la necesidad de que incluyan todos los contenidos básicos para que no sea fácil estudiarlo y que tengamos a su vez la garantía de que lo que estamos estudiando pues está en las mejores condiciones posibles a la hora de ser evaluado, sobre todo en selectividad. Bueno, como veis aquí hay unos contenidos que alude el currículum en general. Obviamente estos contenidos están presentes en el libro. Cambio dinástico y guerra de sucesión, una contienda civil europea. Eso es la idea que nos quiere decir, que no solo una contienda por el trono español, sino que esto se interpreta en clave del equilibrio europeo. La paz de Utrecht, que es un contenido fundamental asociado a la guerra de sucesión, es el tratado que pone fin, uno de los tratados que ponía fin a la guerra de sucesión, pero sobre todo el que se establece las cláusulas con respecto a España. El nuevo equilibrio europeo que surge de ahí, que vamos a ver que surge, será una de las consecuencias, y los pactos de familia con Francia, es decir, a partir de ahora las alianzas que va a tener España o va a seguir teniendo con Francia. Bueno, aquí están los principales indicadores de evaluación, no me extiendo mucho, los podéis leer aquí. Explica las causas de la guerra de sucesión española y la composición de los bandos en conflicto. Este otro, obviamente, no sería cuestión de examen. Veremos si lo vamos a tratar en clase a través de alguna actividad, que es elaborar una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788. Y creo que esa actividad pues la haremos ya al final del tema, pues con objeto de repasar un poco y situar en las fechas de un eje cronológico los principales acontecimientos que estamos detallando a lo largo de este tema. Y por supuesto lo más importante que supone la paz de Utrecht, el Tratado de Utrecht y el papel de España en él. Bueno, todo esto evidentemente está en el libro, pero en concreto lo que vamos a tratar hoy está pues en las páginas 90-91, lo tenemos, lo fundamental de la guerra de sucesión, el Tratado de Utrecht, etcétera, etcétera, y daríamos otro saltito a los pactos de familia que está en la página 95, es decir, que seguiríamos el orden del currículum. Esas páginas que quedan por medio pues las vamos a retomar en futuros epígrafes, pero lo que vamos a hacer hoy es esa estructura. Bueno, para que esto resulte bastante breve, las causas fundamentales de la guerra de sucesión son la pugna en el trono entre dos pretendientes que realmente estaban bastante alejados de la línea sucesoria de Carlos II, que había muerto sin descendencia, había dejado en su testamento a Felipe V, que era uno de los nietos de Luis XIV, el actual rey de Francia, era el hijo del gran delfín, del futuro Luis XV, pero era el segundo hijo también, es decir, que estaba un poco alejado de la línea sucesoria, uno de los motivos por los que pues Carlos II decide dejarlo en su testamento. Si hubiera dejado a su primer nieto, podría ser un problema, porque si fallase toda la línea anterior, podría haber dejado pues, en el testamento al futuro rey de Francia. Se suponía que al dejar este segundo nieto no ocasionaría pues, los problemas que, en definitiva, pues va a causar al final. Es decir, que lo que intentó hacer Carlos II, que no fuera un conflicto internacional, va a serlo. Sobre todo porque, ¿qué está en el fondo el tema de los Borbones? Pues lo que temen el resto de potencias de que haya una unión entre Francia y España.
una misma corona, es decir, que se reproduzca lo que se reprodujo con Carlos V, pero en plan borbónico, es decir, ya con los territorios controlados por los Borbones, en este caso Francia, a los que se uniría España con la dinastía borbónica. Entonces era un problema. De aquí ya tenemos la idea de quién se va a oponer a, pues, a esa idea de que Felipe V sea el rey de España, Felipe Anjou. Y en el otro extremo estaba el archiduque Carlos, también muy alejado realmente de la línea de Carlos II, era el hijo de un segundo matrimonio de su cuñado, que se había casado con su hermana había muerto y él se había vuelto a casar, y de ese segundo matrimonio había tenido otro hijo, que era el archiduque Carlos. Bueno, realmente no le emparentaba directamente a Carlos II, pero bueno, su padre pues tenía la reivindicación de que, como había estado casado con la hermana de Carlos II, él tenía sus derechos y se los traspasaba a su hijo. Bueno, a partir de ahí, ahí lo veis en el primer párrafo, mucho más breve de lo que os estoy explicando yo, os estoy dando más información para que os hagáis una idea que realmente pues eran dos candidatos que no estaban muy cercanos en la línea sucesoria, pero bueno. Sí es cierto, os digo esta información para que la sepáis también, que tenía un pariente más directo, un sobrino, pero que se muere también joven, y era a ese primer sobrino al que había llegado a dejar en su testamento, pues estipulado en dos testamentos iniciales como futuro rey de España, Maximiliano, su sobrino Maximiliano, ¿no? Bueno, sobrino segundo más bien, era. En fin, que no vamos a poner aquí el árbol sucesorio para que vieses que realmente la lejanía que hay, el problema que tiene, pues el que no tuviese descendencia directa. Felipe V sí realmente estaba más cercano en la línea del sucesoria que lo que estaba el archiduque Carlos, que era de alguna manera, bueno, un poco pretender introducirlo ahí un poquito más con calzador, ¿no? Y sobre todo introducirlo con calzador por el tema de que al fin y al cabo eran Austrias, eran familia, ¿no? Y los Borbones pues no llegaban a tener, aunque estaban emparentados, no llegaban a tener esa relación de sangre que habían tenido los Austrias. Bueno, también algunas desavenencias que tuvo Carlos II, desencantado un poco con la actitud de los Austrias en los últimos momentos de los conflictos de su reinado externos internacionales, pues también le hizo virar un poco hacia la órbita francesa. Bueno, lo cierto es que esto se convierte en un conflicto internacional, lo tenéis ahí, en el blog os he puesto unos apuntes a los que se añadirán este libro, en el que aquí tenéis las causas de la guerra de sucesión, libro página 90, y los apoyos a cada bando en la guerra de sucesión. Es decir, al final esto es un conflicto internacional. Está perfectamente explicado los apoyos internacionales, es decir, con un detalle mucho mayor que en el libro. Creo que está bien que lo pongamos así, no cuesta mucho memorizar algunos términos. Felipe V tenía exclusivamente el apoyo de Francia y aliados muy minoritarios como Baviera, un estado pequeño, y aliados todavía menores como el duque de Mantua o el elector de Colonia. Y el archiduque en Carlos, pues, en cambio, tenía una verdadera alianza detrás de él. Ya en 1701, lo explico aquí todo, la Gran Alianza de la Haya se había formado ya con Mosca, con el asunto español, pues para evitar pues esa unión de Francia y España, pues había una gran alianza que se comprometía a velar porque eso no pasara, que estaba formada entre el emperador Sacro Imperio Germánico, obviamente los Habsburgo, el rey de Inglaterra y los estados generales, las provincias unidas, Flandes, etc. Ahí lo pone con el fin de evitar la unión de Francia y España. Y esta alianza tenía también aliados menores como los príncipes de Hannover y Brandenburgo, etc. Va a suceder que la guerra estalla en 1702, pero en 1703, un año después, se van a unir a esa gran alianza pues Portugal, Saboya también, que era un estado importante. Ahí os explico que a pesar de que Luis XIV intenta que esos países no apoyen a la Gran Alianza, pues no lo consigue. Llegó a hacer acuerdos, pero fueron insatisfactorios. Y también se une Dinamarca, que por cierto el libro pues no la cita. En fin, que tenéis ahí ese párrafo perfecto. Y en cuanto a los apoyos nacionales, no voy a decir nada por la cuestión de que está perfectamente en el libro. ¿Qué sucede en España? Hay división.
En general se dice que Castilla se mantuvo fiel a Felipe V, aunque dependiendo de si pertenecías al pueblo llano o eras noble, vemos que les interesa un rey u otro. Se conocía el modelo borbónico en España, la centralización, es decir, todo. Entonces eso realmente pues a los que defendían un modelo de la dualidad de las dos coronas ya le ponía los pelos de punta, ¿no? Sabían que eso se podía acabar con el centralismo borbónico. Entonces, a partir de ahí, pues ya se posiciona la gente en un bando u otro, aunque en general se dice que Castilla optó por mantenerse fiel a Felipe V. Parte de la aristocracia recelaba esas tendencias minoritarias, aunque bueno, las principales aristócratas sí lo apoyan a Felipe V en Castilla, con lo cual, pues esas posibles disidencias de la aristocracia que no le gusta ese modelo centralista, pues en Castilla no tendrá significación. En la Corona de Aragón ahí lo explica el libro perfectamente, la verdad que no tengo nada que objetar, porque explica un poco el crisol, qué opinan los de Valencia, qué opinan los de Aragón, qué opinan los de Cataluña y por qué uno se posiciona en un sentido u otro, ¿no? Acordaros también de que la Corona de Aragón, las revueltas antiseñoriales, pues siempre estaban ahí, ¿no? Los intereses de los señores son muy diferentes a los del pueblo llano, exceptuando en Cataluña, que el pueblo llano y señores se ponen de acuerdo en apoyar a los austrias. Sobre todo los franceses no habían dejado buen recuerdo, como sabéis, en los diversos conflictos que había habido en la frontera, a pesar de que vimos cómo se ofrecen en la rebelión de Cataluña pues a ser vasallos de Francia, pero en definitiva ya también hablamos de que habían quedado muy desencantados con la actitud francesa. No se olvida y bueno, una de las causas que eso está presente de que apoyen al bando austria. Ahí tenéis pues esa cuestión de los apoyos nacionales. Bueno, el Tratado de Utrecht, las consecuencias aquí perfectamente os las he puesto, es decir, que podéis utilizar los apuntes sin ningún problema. También le añadimos las consecuencias internas de la guerra de sucesión. ¿Qué va a pasar cuando acabe la guerra en España? Bueno, pues lo que va a pasar es que hay un cambio radical de la organización política y territorial de la administración. Viene el modelo borbónico, que vamos a ver que es muy centralizador, lo veremos en otra sesión, y se van a suceder una serie de reformas y evidentemente para algunos territorios pues va a tener consecuencias. Aquí rompemos con esa famosa pregunta del tema 2, explica las diferentes formas de funcionamiento de la corona de Castilla y de Aragón. Bueno, ahí os lo tengo un poco explicado todo, bueno, bastante explicado. Lo que hay apuntes los podéis utilizar sin ningún problema y lo que os remite al libro, pues lo mismo. Los pactos de familia política exterior, es decir, los pactos de familia a partir de la guerra de sucesión, también qué pactos se van a hacer, que van a ser con Francia, se hacen hasta 3 pactos, cada uno busca un objetivo concreto, pero siempre es pues intentando recuperar el prestigio español o posesiones francesas, en ese sentido, y siempre alineándose contra Inglaterra o Gran Bretaña, ya se ha constituido Gran Bretaña en 1707, por cierto. Sería, a partir de 1707 sería lógico hablar de Gran Bretaña, ya se habían unido Inglaterra y Escocia, ¿no? Bueno, a pesar de que no todos los escoceses estaban por esa labor, ¿no? Bueno, eso sería otro asunto, que no me quiero liar con esta cuestión de los estuardos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí os lo digo. También el Tratado de Utrecht, realmente el fin de la guerra se firmaron tratados bilaterales entre todas las partes, ¿no? Francia con la Gran Alianza, España con la Gran Alianza. El que firma España es el de Tratado de Utrecht, es el que se refiere a España. Hay otro que es el de Rastatt, que es el que firman pues Francia y Austria para hacer la paz. ¿Por qué? Porque Austria no firma un tratado directamente con España. Todavía tiene pretensiones, le duele reconocer a Felipe V, rey de España, que es una de las premisas del tratado, ¿no? Se firma la paz, se reconoce a Felipe V, rey de España, pero cuidado, ahora vamos a pasar la factura pues digamos, los vencedores, ¿no? Respecto a la guerra, también os pongo ahí que lo interesante sería hacer incluir una breve descripción de la guerra en la península. En el tema internacional le fue muy mal la guerra al bando borbónico. De hecho, ya alrededor de 1703, pues Francia había perdido muchas posesiones en el exterior. Entonces la guerra se había circunscrito específicamente en la península ibérica, y España ya había tenido pérdidas territoriales en la propia península, desde luego Gibraltar, Menorca, y territorios que, consecuencias del Tratado de Utrecht, se los queda Inglaterra. Vamos a ver que Menorca se recuperará
en un futuro, lo veréis en los pactos de familia y por qué se recupera, pero Gibraltar, ahí está la consecuencia del Tratado de Utrecht, la tenemos evidentemente en nuestros días. Bueno, pues no me extiendo más, lo voy a dejar ahí. Si tenéis cualquier duda, lo veremos en la siguiente clase y especialmente por los pactos de familia, que a lo mejor, bueno, pues os cuesta más hacer el resumen, no creo, porque el libro viene bien definido y lo demás ya digo que aquí tenéis a rajatabla los contenidos fundamentales menos las dos partes que os pongo ahí que tenéis que buscar en el libro. Os aconsejo pues hacer estos apuntes bien, son fáciles de entender, creo que podéis hacer unos buenos apuntes y esta pregunta es muy recurrente en selectividad, todos estos contenidos de este tema, este es lo que más se suele preguntar. En fin, pues continuaremos el próximo día con otra nueva clase, espero que la de hoy haya sido breve.